El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, dio a conocer cuál es el plan que tiene Estados Unidos para la estabilización de Venezuela. Vamos a escuchar esas declaraciones. We are in the midst right now and in fact about to execute on a deal to take all the oil. They have oil that is stuck in Venezuela. They can't move it because of our quarantine and because it's sanctioned. We are going to take between 30 and 50 million barrels of oil. We're going to sell it in the marketplace at market rates, not at the discounts Venezuela was getting. That money will then be handled in such a way that we will control how it is dispersed in a way that benefits the Venezuelan people, not corruption, not the regime. So we have a lot of leverage to move on the stabilization front. The second phase will be a phase that we call recovery, and that is ensuring that American, Western, and other companies have access to the Venezuelan market in a way that's fair. Also, at the same time, begin to create the process of reconciliation nationally within Venezuela so that the opposition forces can be amnestied and released and from prisons or brought back to the country and begin to rebuild civil society. And then the third phase, of course, will be one of transition. Well, first of all, the bottom line is that there is a process now in place where we have tremendous control and leverage over what those interim authorities are doing and are able to do. But obviously this will be a process of transition. In the end, it will be up to the Venezuelan people to transform their country. We are prepared under the right conditions, using the leverage that we have, which includes the fact that they cannot move any oil unless we allow them to move it to... Well, again, I'm not going to give you a timeline on it. We want it to move as soon as possible. But we didn't expect this would... It's been 3 days since this happened, 4 days since this happened. So I understand that in this cycle and society we now live in, everyone wants instant outcomes. They want it to happen overnight. It's not going to work that way. But we're already seeing progress. With this new deal that's been announced and more deals to follow, you're already seeing how the leverage the United States has over those interim authorities is going to begin to lead to positive outcomes. Ahora, bueno, de las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos respecto de Venezuela, nos vamos al análisis con Augusto Grilli Fox. Vamos, lo presentamos. Augusto, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? Buen día para vos. Muy bien, gracias por el contacto. ¿Cómo están ustedes? A vos por estos minutos, por atendernos. Y bueno, la verdad es que ayer se termina por transparentar que todo tiene que ver con el petróleo. Tal cual. De hecho, cuando uno ve la ruta que planifican en este proceso de estabilización, donde primero proponen generar una acción inmediata de ingreso de divisas, que cuando uno saca el cálculo al valor internacional del petróleo le da alrededor de 3.500 millones de dólares. Es ahí donde interpreta que Estados Unidos quiere empezar a generar instancias de producción inmediata, pero cuando hablan de estabilización, a lo primero que hacen eje es a esa estabilidad política que no les podía garantizar representantes de la oposición. Entonces, donde empiezan a ver que, si bien la prioridad inmediata y absoluta es el manejo y la explotación del petróleo, no pueden dejar de lado lo que es la acción inmediata en relación a la cosa social que les representa la conducción de tantos años de continuidad de un sector al cual no evaden, sino que tratan de reinventarlo y de esa forma encontrar una estabilidad relativa para poder planificar esa segunda instancia de recuperación que ellos plantean que sería como una suerte de ingreso a los mercados occidentales y al reingreso global en materia de divisas y de activación de estas reservas tan grandes que tiene Venezuela, ¿no? Augusto, uno escucha a Delcy Rodríguez, la actual presidenta, tras justamente la captura de Maduro, y tiene un mensaje que sigue obviamente muy nacionalista, muy chavista, muy del lado venezolano. Y uno después escucha, y recién lo hacíamos, a las autoridades de Estados Unidos y ve que hay otro discurso, como que hay un dominio en esa transición, como ellos le llaman, del lado norteamericano. ¿Lo ves así? Obviamente que parecieran dos películas distintas de la misma situación. Exacto. De hecho, no se termina de identificar. Hay hasta dudas desde varios sectores de lo que es la ex estructura de Maduro, de hasta dónde está respondiendo Delcy Rodríguez, y por otro lado vemos en su propio discurso a Donald Trump que la condiciona absolutamente, claro, que habla de que está absolutamente alineada, de que va a responder sin dudas, porque si no, y ahí se hablan de nuevas amenazas y de nuevas posibilidades de intervención o de ataques. Es por eso que también va a depender mucho de cómo se vaya generando este tipo de acciones y también de cómo vaya respondiendo el marco interno, porque en un principio se esperaba
por algunos sectores que hubiesen manifestaciones, por otro, y la realidad es que lo que se dio fue mucha mesura de la ciudadanía venezolana. De hecho, hasta apuntaron a generar acopios por la instancia en la que se estaba viviendo ante el temor de nuevos ataques y de cortes de cadena de suministro. Entonces, la realidad es que nadie puede garantizar cómo vaya a comportarse ni la sociedad, ni de qué forma vaya a reactivarse o no dichos mercados, sobre todo también por la propia inestabilidad general que se ha planteado en un marco donde, por ejemplo, ayer también ya hubo un comunicado, una comunicación entre Gustavo Petro y Donald Trump, que no se había dado antes, en un marco donde la Unión Europea está latente en forma permanente por las amenazas con Groenlandia, donde también México está activo. Han habido movimientos con Rusia por tomas de pesqueros, de abastecedores de petróleo en aguas internacionales. Entonces la cosa es bastante inestable Sí. como para poder proyectar una acción inmediata en lo que hace a Venezuela. Augusto, vos sabes que yo mientras te escuchaba pensaba en el ciudadano venezolano, ¿no? La gente que está en Venezuela, que está observando todo esto como tal vez si fuese una película y viviendo en carne propia una situación continua, muy difícil, digamos, en lo que tiene que ver con la supervivencia, con muchos derechos avasallados, con pocas provisiones. No parecieran estos grandes líderes estar pensando en la gente, absolutamente no, al contrario. Bueno, comparto absolutamente lo que planteas, Noé. De hecho, es muy doloroso ver los procesos que se han ido pasando. Estamos hablando que en Venezuela hay más de 8 millones de desplazados. Estamos planteando que hay familias divididas. Estamos viendo que a la hora de abordarlo, las prioridades cuando se aplican sanciones, cuando se aplican métodos para tratar de mover gobiernos, de generar condiciones políticas, a lo que se deja de lado siempre es al ciudadano, y los costos son, la verdad, que carísimos, altísimos, tanto para los que se han quedado como los que se han ido. Y en estas medidas inmediatas no se ve que se esté priorizando al ciudadano de Venezuela, y de hecho el dolor que esto representa en relación a posibles acciones que se puedan llegar a generar. De hecho, La realidad se prioriza a Estados Unidos, ¿no? Este acuerdo bastante llamativo, ¿no? Che, yo te vendo el petróleo, te entrego los barriles con la obligación de que vos después me compres los productos a mí con el dinero que te da a Estados Unidos, a Venezuela, de esos propios barriles. Digo, parece bastante llamativo, ¿no? Muy duro. es público, te diría, o sea, no se está escondiendo nada, se están directamente planteando y manifestando este tipo de acciones comerciales, las cuales están dejando de lado a un pueblo que viene golpeado. Podemos Sí. discutirlo después, podemos ver las condiciones, las formas, quién tiene más o menos responsabilidad, pero la realidad es que la necesidad es constante y permanente. Bien. Y en esta fase de estabilización, recuperación, transición, que Estados Unidos supuestamente está planificando, no hay ninguna prioridad concreta, real, hacia la estabilización real de las necesidades del ciudadano venezolano, Bien. el cual viene muy golpeado. Gracias, Augusto. Impecable como siempre. Muy amable. Fuerte abrazo. Hasta luego.